los que están en línea también. Y muchas gracias a Sergio por estar hoy aquí con nosotros para contarnos un poco de su investigación y lo que está haciendo actualmente con su tesis doctoral. Sergio fue estudiante de la Universidad de Alicante, hizo aquí su licenciatura en Biología, luego estudió el máster en Biodiversidad del Sitio y después fue 2 años a Estados Unidos a hacer el máster en Biología de la Universidad de New Mexico. Y actualmente está haciendo la tesis doctoral más o menos a mitad de la tesis en la Universidad Tecnológica de Brandenburgo, en Alemania. Así que nada, muchas gracias y adelante. Gracias. Buenos días a todos los que están en la sala y los que están online. Y hoy voy a hablar del primer capítulo de mi tesis que titulamos Fauna Silvática y Corpus Pyrenaica, Two Neighbors with Few Things in Common, y durante la presentación veremos por qué lo titulamos así. Y actualmente está pendiente de revisión, de aplicar algunos comentarios que los revisores me mandaron de Forest Ecosystems, o sea que si todo va bien será publicado pronto. Y este trabajo se enmarca dentro del proyecto de Ecohumer, que se centra en el estudio del funcionamiento de los ecosistemas en regiones submediterráneas, financiado por el DFCI. Primero, para aquellos que no estén familiarizados con la ecología funcional, voy a dar una breve introducción con algunos conceptos básicos para poder seguir la presentación sin problemas. Y luego ya empezaré con nuestro trabajo propiamente. Comenzaré con una introducción sobre qué son las regiones submediterráneas y por qué hemos elegido estas 2 especies para el trabajo. Os explicaré los objetivos del estudio, los métodos que utilizamos para elaborarlo y, por supuesto, los resultados que tuvimos y las conclusiones que sacamos de ellos. Pues bien, los estudios ecológicos históricamente se han llevado a cabo desde 2 perspectivas diferentes. Una es la aproximación taxonómica, que se centra en la diversidad específica, es decir, trabajan con los nombres de especies, y esta fue la corriente principal durante el siglo XX. Y la otra corriente es la aproximación taxonómica, que en vez de centrarse en los nombres de especies, se centra en las características funcionales de individuos. Y esta corriente ya se conocía en el siglo XX, ya se usaba, pero ha empezado a implementar su uso exponencialmente a partir sobre todo del año 2000. ¿Por qué este incremento en el uso de la aproximación taxonómica? Funcional. Porque desde esta aproximación lo que nos permite es encontrar patrones ecológicos generales y además extrapolables a otras zonas con diferente composición específica. Cosa que con la aproximación taxonómica es más difícil, porque si estamos haciendo un estudio en una zona con unas determinadas especies, es muy difícil extrapolar esta información a zonas con diferentes especies. Sin embargo, por ejemplo, si estamos trabajando en pastos y estamos midiendo la altura de las plantas, es fácil comparar alturas en comunidades diferentes, aunque no sean las mismas especies las que componen. Pero estas 2 aproximaciones no son excluyentes. Se pueden utilizar ambas, de hecho se utilizan ambas al mismo tiempo, porque, por ejemplo, aunque estemos haciendo un estudio funcional, tener en cuenta la identidad de las especies nos aporta información extra. Podemos medir abundancia de especies, por ejemplo, o prestar atención a especies raras o amenazadas que solo con el estudio funcional no se podríamos saber. Y con lo que se trabaja en ecología funcional es con los rasgos funcionales, que son la manera básica de trabajo. Y un rasgo funcional es cualquier característica morfológica, fisiológica o fenológica, y si hablamos de animales también cualquier característica comportamental que se pueda medir a nivel de individuo y que tenga un efecto sobre el fitness del individuo, que se compone de la reproducción, supervivencia y crecimiento del mismo. Por ejemplo, algunos rasgos funcionales serían el contenido de materia seca de las hojas de la planta, el día de inicio de la floración, o en caso de animales, el periodo de actividad del animal, si son nocturnos o diurnos,
Por lo tanto, tenemos rasgos funcionales cuantitativos, pero también podemos trabajar con cualitativos. Además, estos rasgos funcionales, a pesar de medirse a nivel de individuo, se pueden extrapolar incluso a nivel de ecosistema. Por ejemplo, la productividad de un ecosistema está muy relacionada con la altura de las plantas, que sería la rasgo funcional que tenemos. Este es un dibujo de Daniel y colaboradores en el que muestran algunos tipos de rasgos funcionales y la función con la que se relacionan. Por ejemplo, el peso de las semillas está relacionado con la fecundidad de la planta, la altura reproductiva, que es la altura de las flores, relacionada con la capacidad de dispersión de la planta, o rasgos de hojas como el contenido en materia seca o el specific area, que se relacionan con la adquisición de recursos y crecimiento de la planta. Y con esto ya podemos empezar con nuestro trabajo propiamente dicho. Aquí tenemos dos fotos, una de un hallazgo típico y otra de un melojar, que es Pirenaica en nombre de los melojo. Es el que utilizaré para la presentación. Y empezaré explicando lo que son las regiones submediterráneas, que es donde estamos llevando a cabo el estudio. Estos son áreas de transición, son ecotonos entre un clima más atlántico y un clima mediterráneo. Se caracterizan estas zonas porque tienen unos altos niveles de biodiversidad por las características del ecotono que tienen. También presentan un número de endemismos y no solo especies únicas, sino también comunidades vegetales únicas en estas zonas. Y si nos fijamos en la península ibérica, gran parte del territorio corresponde a una región submediterránea. Y en este mapa de Sánchez de Dios y colaboradores vemos un mapa de las regiones submediterráneas de la península ibérica más detallado y vemos que la mayor parte de la región submediterránea está en la mitad norte de la península. Sin embargo, en la cima de algunos picos de la mitad sur también encontramos regiones submediterráneas. En estas regiones, dos de las principales especies que se encuentran son Fauna silvática de Laia y el melojo, que es Pirenaica, que además son las dos especies más abundantes de nuestra zona de estudio. Por eso, para este primer capítulo de mi tesis hemos utilizado estas dos especies. El melojo prácticamente se encuentra en su totalidad en la península ibérica, con algunas poblaciones en parte de su distribución también en el oeste de Francia y una pequeña población en Marruecos. Y se ha usado tradicionalmente sobre todo para la extracción de leña y de carbón, también para el pasto, para los animales carroñadores, para pastar. Y además desempeña un papel ecológico importante por las comunidades ricas en especies que crea. De hecho, está incluido en la Directiva de Hábitats Europea como lugares de importancia comunitaria. Por otro lado, el área es uno de los árboles más importantes en Europa a nivel cultural y ecológico. Su óptimo de distribución está en Centro Europa y es muy sensible al estrés hídrico, cosa que aquí en principio le tendría que afectar bastante. Aquí tenemos un mapa de distribución del área, como he dicho, se encuentra principalmente en Centro Europa y nuestra población está ahí abajo, en el límite sur de su distribución, que esto también implica una serie de factores porque está en el límite más cálido de su distribución, con lo cual no es su óptimo, obviamente, de distribución. Esto conlleva una serie de implicaciones. Por otro lado, el melojo, vemos que prácticamente solo se encuentra en la península ibérica y en el oeste de Francia y una pequeña población en el norte de Marruecos. Entonces, el objetivo de nuestro estudio fue determinar si la coexistencia entre ambas especies en bosques mixtos del centro peninsular se debe a diferencias en el nicho funcional que ocupan. Y para ello nos hicimos una serie de preguntas, que fueron si las especies estudiadas tienen requerimientos ambientales diferentes, si la variación fenotípica que observamos se debe a la división del nicho funcional y cómo las estrategias adaptativas de ambas especies reflejan la división de este nicho funcional. Y para responder a estas preguntas, comparamos el nicho ambiental de ambas especies, analizamos la distinción funcional
y la diversidad funcional y fenotípica de ambas a nivel de toda la planta, que significa que empleamos datos funcionales de hoja, tallo y raíz. Comparamos el nicho funcional de ambas y también identificamos las variables ambientales que afectan a la variabilidad fenotípica de los datos. Como he dicho, nuestra zona de estudio está en Madrid, en el norte de Montejo, que es un bosque no demasiado extenso, 125 hectáreas, enclavado en la Sierra del Rincón, que fue declarada como reserva de la biosfera por la UNESCO en 2005. Se encuentra entre 1.250 y 1.550 metros sobre el nivel del mar y tiene clima de transición entre continental y mediterráneo. Por ello es una región submediterránea. Y además sufre actividades típicas del clima mediterráneo. Este bosque era un antiguo bosque abierto cuando se permitían usos en él, pero en los años 60 se restringieron los usos y este dio paso a convertirse en un bosque cerrado. Esto es una panorámica del Alledo de Montejo. Tenemos dos laderas, por el medio pasa el valle, que es el río Jarama, y vemos en la parte izquierda que la cobertura arbórea es mucho más densa que en la parte derecha, y esto es porque la parte izquierda es el Alledo de Montejo y la derecha no tiene ninguna figura de protección, con lo cual en la derecha se sigue extrayendo madera, hay ganado, etc. De hecho, el límite del Alledo de Montejo es el río Jarama. Esta es una foto de un sendero típico dentro del bosque. Y vemos que presenta galerías de bosque muy cerrado. Esta es una zona típica de Alledos. En cuanto al diseño experimental, el bosque lo dividimos en 125 parcelas de 30 metros de diámetro cada una, separadas 100 metros entre ambas. Este es un diseño experimental que la Politécnica de Madrid realizó en 1994, que desde entonces llevan haciendo experimentos en este bosque. Y seleccionamos 26 individuos de haya y 25 de pirenaca con al menos un diámetro a la altura del pecho de 10 centímetros. Esta elección de árboles la realizamos en todo el bosque, previa división en 5 áreas, atendiendo a la dominancia del haya, del roble, del melojo y del Quercus petrea, que es la tercera especie en abundancia en el parque. La zona 1 es una zona dominada por haya, la zona 2 está dominada por Quercus pirenaica, la 3 por Quercus petrea y las zonas 4 y 5 son zonas de transición. La 4 transición entre haya y pirenaica y la 5 transición entre haya, pirenaica y petrea. Y además tomamos muestras de suelo. El muestreo se llevó a cabo en junio y julio del año pasado y en él tomamos muestras de hojas, tallos y raíces. Las imágenes que vemos aquí son imágenes reales de escaneo de las muestras que tomamos, que son las que utilizamos para calcular la profundidad. Estos son de raíces finas del haya, no he puesto la de pirenaica porque no se distinguiría nada. Y lo que medimos en estas muestras fueron en hoja, el contenido de materia seca, la área específica de la hoja, el ratio isotópico del carbono y el ratio de los nutrientes carbono. En los tallos medimos el Hoover value, que es la relación entre el área del tejido conductivo y la superficie de hojas que sostiene la rama. Para ello tomamos ramas de 2 años, pelamos la corteza y medimos el diámetro, la superficie del círculo que queda en la base de la rama y lo dividimos por el área de todas las hojas que sostienen ese tallo. Y también calculamos el contenido de materia seca de los tallos. Crecimiento relativo lo he incluido aparte porque no es un rasgo de tallo per se, pero lo calculamos midiendo el diámetro de los troncos, por eso lo hemos metido debajo de tallos, pero como aparte. Y de las raíces medimos el área específica de las raíces, que sería el equivalente al SLAC, el contenido de materia seca de las raíces, y el diámetro medio de las raíces. Raíces finas, que son raíces de menos de 2 milímetros de diámetro. Son las funcionalmente activas.
Y además medimos una serie de variables biológicas que fueron orientación, altitud dependiente del terreno, la profundidad del suelo, concentración de fosfatos y nitratos y la materia blanca. ¿Y qué es lo que obtuvimos? Pues, si recordamos la diapositiva que he puesto anteriormente, vamos a empezar por la comparación de mix ambiental de datos. Para ello, utilizamos el paquete EcoSpar, que es un paquete que te produce un análisis del espacio geográfico del nicho espacial que ocupan ambas especies. Y además te cuantifica el solapamiento entre los nichos espaciales de ambas. Entonces, hicimos correlaciones, miramos las correlaciones entre variables para eliminar variables muy correlacionadas y nos quedamos con 5, que fueron 3 topográficas, orientación natural pendiente, y 2 variables edáficas, que fueron la profundidad del suelo y el continente del suelo. Y este es el resultado del análisis. Tenemos 2 nichos ambientales, uno para el haya y el otro para el medojo, que si los superponemos, vemos que en verde el haya y en azul el medojo, vemos que el solapamiento entre ambos es, para ellas, prácticamente completo. El medojo tiene un nicho ambiental un poco más amplio, pero en general el solapamiento ambiental entre ambas especies es muy alto. Y esta zona más oscura central indica la zona ambiental donde más individuos se encuentran. Es decir, que no solo comparten gran parte del nicho ambiental, sino que la mayoría de individuos se encuentran bajo las mismas condiciones ambientales. También analizamos la distinción funcional y diversidad funcional de las especies. Y para ello hicimos test de Wilkinson para encontrar diferencias entre rasgos, entre especies, y estimamos lo que se llama Fair Probability Densities y la riqueza funcional, que son una muestra del espacio funcional que ocupa cada especie. El espacio funcional entendido como el rango de valores que cada rasgo toma. Estas son las CPDs. Como vemos, podemos observar el rango de valores, es decir, el espacio funcional que cada rasgo ocupa en cada especie, en verde del haya y en azul del pireneca, y los asteriscos en cada cuadro indican diferencias significativas entre ambas especies. De los 10 rasgos analizados, mostramos solo entre comillas, los que muestran diferencias significativas. Fueron 9 de los 10. Y estos son los valores de riqueza funcional, que como he dicho es el rango de valores que ocupamos. Entre el mínimo valor y el máximo para cada rasgo de ambas especies. Entonces, si miramos a las TPDs y a los valores de riqueza funcional, vemos, por ejemplo, atendiendo a la especificidad, que en Quepos Pireneca es aproximadamente 3 veces menor que en Ares. Si vemos la gráfica para este rasgo, la TPD, vemos que para el haya, efectivamente, el rango es de unos 36 se me había mencionado, las unidades de la riqueza funcional son las unidades de valor, que simplemente de valores. Entonces vemos que son 36 metros cuadrados por kilogramo de masa seca, el valor de la riqueza funcional, y para el medojo aproximadamente 12,3. Y también medimos la variabilidad fenotípica de cada especie. Primero hicimos 100 randomizaciones para cada especie, incluyendo 5 individuos por especie, porque así, si hay algún individuo que tenga valores de algún rango excepcionalmente altos o bajos, con esta randomización eliminamos ese bias. Y vimos que todos en este tamaño del efecto, excepto 2 rasgos, todos tienen valores positivos, y cuando tomamos todos los rasgos a la vez, también. Y esto significa que el haya muestra mayor variabilidad fenotípica para todos los rasgos, excepto para 2, en los que ninguna de las dos especies mostró ser más variable. Ahora pasamos a la comparación de nichos funcionales entre ambas especies, y esto lo hicimos en 2 partes. Primero comparamos el tamaño del espacio funcional, que sería el equivalente a la riqueza específica, pero lo vamos a ver en el gráfico más claramente, y después estimamos el solapamiento de los nichos funcionales. Para ello, primero construimos los hipervolúmenes de ambas especies
que son el espacio tridimensional funcional que cada especie utiliza. Y esto emplea el concepto de hipervolumen de Hutchinson que desarrolló en el 57. Hutchinson lo que hizo es, si imaginaos que cogemos una especie, llamémosla X, y esta especie puede vivir entre 2 y 27 grados centígrados y con un pH de 5.4 y 8.3. Pues Hutchinson lo que hizo fue representar en un eje de ordenadas variables ambientales y los límites de cierta especie. Y el área que queda dentro de este eje de ordenadas contiene el espacio ambiental en el que la especie puede desarrollarse. Si a esto, en vez de dos variables, le añadimos una tercera o más, en vez de un eje de ordenadas, tenemos un espacio en 3 dimensiones. Esto es, si sustituimos el concepto de Hutchinson a las variables ambientales por los rasgos funcionales, entonces tenemos un hipervolumen funcional, que es esto. Lo que pasa es que esto, para ubicarlo en papel o en una diapositiva, se utiliza una representación en 2 dimensiones por par. Pero R te permite hacer representaciones en 3D, con una limitación, y es que solo puedes incluir 3 rasgos funcionales. En este caso, en el caso anterior tenemos 10, los 10 que estudiamos, pero para representarlo en 3D solo se emplean 3. Y aquí utilicé 3 rasgos de hoja. El contenido de materia seca, la superficie especificada de la hoja y el radio de carbono. Y si nos fijamos, cuando está girando en uno de los planos, vemos que todos los puntos verdes quedan a un lado y todos los azules quedan a otro, lo cual nos da indicativos de que ambas especies no comparten el espacio funcional que tienen separados. Y esto es el volumen funcional que cada especie ocupa. Vemos que el aire tiene un volumen funcional mucho mayor que el ojo, que esto está relacionado con el cuadro de tamaño del efecto que he mostrado antes, en el que el aire mostraba mayor variabilidad fenotípica para todos los rasgos, etc. Y a continuación estimamos el solapamiento con el paquete hiperregular. Utilizamos este paquete, hay varios paquetes que permiten calcular el solapamiento, pero utilizamos este por la representación gráfica que hemos dado. Y el solapamiento no es más que el espacio que comparten las dos. Y obtuvimos un 0.26% de solapamiento, es decir, nada. De hecho, al representar el espacio funcional de cada especie, si trazamos una línea recta, vemos que ningún punto cae en el otro lado. Es decir, no comparten en absoluto el espacio funcional ambas especies. Y por último, identificamos que variables ambientales estaban relacionadas con la variación fenotípica. Para ello, empleamos modelos lineales con las variables ambientales como variable independiente y los rasgos como dependientes. Y utilizamos criterios de formación AKR para seleccionar el modelo. Y con ello vimos que solo la altitud de las 7 variables ambientales que mencioné antes, solo la altitud mostró relaciones significativas y solo con 3 de los 10 rasgos, que fueron estos 3. El ratio isotópico del carbono, el Hubble value y el diámetro del aire. Y además, esto solo se vio en el aire. No, en el crepúsculo de Laika, las variables ambientales no mostraron ninguna relación con la variabilidad del aire. Y en estas gráficas, la pendiente muestra la variabilidad del rasgo en respuesta a la variabilidad. Vemos que la variabilidad más afectada de estas 3, más influenciada, es el ratio isotópico del agua. Pues bien, ¿qué significa todo esto? Lo primero es que, como he mencionado, hay una clara diferenciación funcional entre ambas especies y esto facilita su coexistencia, porque no compiten por los recursos. De hecho, el araña es una especie de clima propia de climas templados, muy sensible al estrés hídrico y muestra estrategias adquisitivas de los recursos, un crecimiento más rápido y es menos eficiente en el uso de agua y nutrientes. Mientras que el melojo, que es una especie mediterránea, adaptada a la sequía estival típica del clima mediterráneo, por lo tanto es tolerante al estrés hídrico, y
Al contrario que la haya, muestra una estrategia conservativa en el uso de los recursos, un crecimiento más lento y es más eficiente en el uso de estos recursos. De hecho, Esta gradación de estrategias adquisitivas a estrategias conservativas es un gradiente que se llama el Mixed Economics Spectrum, publicado en el MITO en 2004 por Artis y sus colaboradores, que hoy en día también se ha visto que se puede extender a las raíces, lo que se llama Food Economics Spectrum o Plant Economics Spectrum, porque incluye todas las dimensiones de la red. Enrique de la Riva es mi tutor de tesis, que publicó este artículo el año pasado, y yo también colaboré el año pasado publicamos este otro artículo que muestra que el Economics Spectrum se puede aplicar a los resultados de raíces en infiltración. Pues hemos visto que funcionan que son completamente diferentes, sin embargo, el solapamiento del nicho ambiental es casi completo. Lo que significa que no se observan diferencias en los requerimientos ambientales de cada especie, es decir, que el hábitat de Montejo es igual de adecuado para mantener a las especies. O sea, aquí si ponemos las figuras juntas, vemos que el nicho funciona hasta completamente separado, mientras el ambiental, el solapamiento es muy equilibrado. En cuanto a la mayor variabilidad genética del área respecto al manejo, esto tiene sentido porque el área, por venir de obtener su óptima distribución en ambientes más templados y más húmedos, necesita optimizar su rendimiento fisiológico en ambientes más secos, donde la disponibilidad de agua es variable, como los ambientes mediterráneos. Esto también implica una baja variabilidad la baja variabilidad genética observada en el ojo también tiene sentido porque el ojo es una especie mediterránea, con lo cual está adaptada al clima en el que se encuentra el Montejo. Y además se ha observado que la estrategia conservativa de los recursos es adaptativa en especies mediterráneas. Perdón, la baja variabilidad es una estrategia adaptativa en especies mediterráneas. Y también tiene sentido la mayor variabilidad en el área por la mayor necesidad de adaptación que al venir de climas más húmedos. Y en cuanto a la influencia del ambiente en los rasgos, como hemos visto, solo la altitud tuvo efectos significativos y esto tiene sentido porque la altitud es un factor muy relevante en la regulación de las respuestas de las plantas al ambiente, porque cambios en altitud están asociados a cambios en temperatura y en disponibilidad de humedad. Solo se vio en el área, como he dicho, posiblemente debido a la mayor variabilidad fenotípica que hemos visto que presenta. Y solo se vieron influidos rasgos relacionados con el balance hídrico de la planta, lo cual también tiene sentido porque el área, como ya he mencionado, viene de ambientes con mayor disponibilidad de agua y necesita regular estas características para poder sobrevivir. De modo que tenemos que el nicho ambiental está compartido por el área y el ojo, pero no el nicho funcional que está muy segregado, lo cual implica que ambas especies siguen estrategias diferentes en el uso de los recursos, lo que las hace especies complementarias. Por tanto, sugerimos que el manejo del hábitat debería estar orientado a conservar ambas especies para mejorar la salud general del ecosistema. Esto se puede hacer, por ejemplo, con la creación de diferentes microambientes o integrando arbustos con zonas abiertas, con zonas más cerradas, para que ambas especies puedan desarrollarse. Y las prácticas silvícolas también deben ir orientadas a preservar la mayor diversidad posible para tener ecosistemas con mayor capacidad de proveer diferentes servicios. Y hay que tener una especial atención con el aire porque debido a las proyecciones de cambio climático que muestran incrementos en temperatura y eventos de sequía, y siendo el aire sensible a la sequía, actualmente las poblaciones en Montejo no corren peligro, pero se espera que sufran debido a estos cambios climáticos. Y para terminar, quiero dar las gracias a Enrique de la Riva, que es mi tutor de tesis, como he comentado,
ha ido ampliando junto con Enrique de David para diseñar la idea. A Jesús y a Guillermo por su guía y su ayuda en Montejo, a Salva por los análisis del nicho ambiental que nos hizo, al profesor Francisco Lloret por sus consejos en el campo y a los estudiantes de máster Diego y Ana por su trabajo en el campo y Diego también por su trabajo en laboratorio junto con París y Mari. Y también a las entidades subvencionadas que subvencionaron el proyecto, en especial a RTU, que es donde estoy haciendo la tesis, y al CG Alemán, que es el que subvencionó la mayor parte del proyecto. Esta es la bibliografía, por si alguien está interesado, se la puedo pasar. Y gracias por todo, y si tenéis preguntas, pues adelante. Muchas gracias, Sergio, y enhorabuena por tu trabajo. ¿Algunas preguntas por aquí? Tengo una duda. Sí. Desde la posición que ha visto de la especie, ideal más bien por las condiciones... ¿El ambiental o el funcional? El ambiental. Bueno, funcional. Porque supongo que en zonas, a lo mejor zona de Pirineo, no sé si se da la misma zonas de Pirineo son, si estamos en el centro de los Pirineos, las montañas son mucho más altas que en Madrid, y probablemente las condiciones sean más atlánticas o continentales que submediterráneas. El Pirenaicas en las zonas altas no sé si se dará. El área posiblemente alcance zonas más altas que el Pirineo. Sí, porque me da la sensación que en el sitio donde había hecho el estudio, o sea, ahí la única zona donde podía coexistir era en ese sitio. Por lo que has dicho de lo mucho dispersar. Sí, de hecho, cuando el bosque se abandonaron los usos en los años 60, se vio que las poblaciones de haya empezaron a aumentar. El haya se extendió prácticamente por todo el haya. Lo que es curioso porque en principio no son las condiciones ambientales más adecuadas para esta especie. Por lo tanto, se cree que, bueno, se sugiere, hay algunos estudios que sugieren que este aumento del haya se debe más a efectos de la acción humana que a otros efectos, pero se espera que en unos años, debido a las proyecciones de cambio de temperatura y humedad, deje de extenderse. De hecho, hay estudios a nivel continental que ya se ve que las poblaciones de haya están migrando su distribución hacia el norte, hacia latitudes más al norte. Por lo cual se espera que esto repercuta en el año. Sí, pues un poco que el mundo se regresa. Sí. Exacto. Se ve que va ascendiendo cada vez más. Entiendo entonces que si se mantuviera ese cambio climático, la tendencia sería claro, el haya, se espera que el haya empezara a ser desplazada por el Pirineo. Claro, con las proyecciones que hay. No, en el cambio de uso, más a corto plazo lo que ha provocado es que el haya se expanda, porque probablemente debido a este uso, debido al pastoreo y al uso preferible por la línea del roble, el haya estaba limitada hasta los años 60 en los que se cesó el uso del bosque. Y bueno, la parte de lo funcional, cuando dices que usa diferentes, si están separados, usan diferentes recursos. No, usan los mismos recursos pero de manera diferente. Es decir, el haya, por ejemplo, para la obtención de agua, normalmente hacen uso del agua más superficial, de la zona más superficial del terreno, mientras que las especies de roble se ha visto que en situaciones de sequía pueden cambiar la adquisición de agua de zonas más superficiales a zonas más profundas. Entonces, estas diferencias en el uso de los recursos es lo que hace que funcionalmente sean especies diferentes y se complementen en el bosque, no compitan. O sea, que en determinadas épocas pueden estar favorecidas. Claro, exacto. Y acabando con eso, quizá la superposición entonces ambiental no sería tanta si
si el ambiente lo estudiamos de otra manera, a lo mejor es que hay clientes también. Claro. Pero es que si hay un ambiente más, si lo hacemos desde el punto de vista de las estaciones, si se hiciera un estudio más a microescala, más así, a zona más pequeñita, o atendiendo a diferentes perfiles del suelo, por ejemplo, quizás se deberían otras cosas. Pero a nivel de poblaciones, en este caso, el siguiente paso es hacerlo a nivel de comunidad. Se ve que como que son especies complementarias. De hecho, y dentro de este espacio pequeño puede haber la gente. Dentro del Montejo, dices. Sí. Puede haber gradientes. Lo que pasa es que, por ejemplo, para medir la precipitación solo hay dos estaciones, una en la zona baja y otra en la zona alta. Entonces, con eso no se puede hacer una evaluación realmente. Pero sí que podría, más a microescala sí que podría haber, porque el monte tiene diferentes orientaciones. La general es de sur. Claro. Sí, más a pequeña escala y incluyendo más individuos de zonas más diferentes, quizás variaría un poco, pero por los análisis que hemos hecho, que creemos que son robustos, probablemente seguirían siendo especies complementarias. Igual no al 100% como hemos visto aquí, pero serían complementarias. No sé si aquí alguien... ¿Hay alguien en la sala online que tenga alguna pregunta? Sí, yo sí. Y si alguien más tiene preguntas, que las escriban en el chat y las diré. ¿Me oís bien? Sí. Vale. Bueno, enhorabuena, Sergio, una charla muy interesante. Querría decirte, al principio hablabas de distintas zonas que había como cierta coexistencia entre especies y después parece que las has ignorado a la hora de evaluar el solape funcional entre especies. Me preguntaba si habéis analizado este solape funcional en sitios donde solo esté el haya o donde haya más meloco versus aquellas donde ocurren ellas solas. Bueno, en el caso del haya. Sí, de hecho, las muestras las tomamos repartidas en todo el bosque teniendo en cuenta la dominancia de las diferentes especies. Y en el análisis incluimos, por ejemplo, en el haya, incluimos zonas que solo hay hayas, zonas que el haya convive con el pétrea, zonas en las que convive con el pirenaica, y para pirenaica hicimos lo mismo, o sea, sí que tuvimos en cuenta las combinaciones. ¿Y afecta eso al grado de solape funcional entre el haya y el melojo o no? No lo hemos analizado cada una por separado. Hemos analizado todos los individuos del haya que hemos muestreado y todos los del pirenaica. Es decir, que incluimos, en el análisis incluimos los individuos que están en conjunto por ejemplo, para el haya. Hemos incluido todos los individuos que solo conviven con hayas junto con los que conviven con las otras especies para hacer el análisis. O sea, no hemos tenido en cuenta a cada zona por separado. Vale, gracias. Enrique García ha levantado la mano. Enrique, estás silenciado, te tienes que activar el micrófono para poder preguntar. Listo. Hola. Bueno, solo es que hay una parte que me ha mostrado Sergio. Lo siento muy rápido porque en 5 minutos tengo consejo de departamento. Y es que medimos también el reclutamiento, que supongo como la charla se restringía a 30 minutos, pues no se ha metido ahí. Por eso tenemos las zonas diferenciadas, porque como el reclutamiento sí que podía estar muy afectado por la abundancia, pues separamos 5 zonas y medimos el reclutamiento en cada una de esas zonas. Y si bien es cierto que, bueno, solapan a nivel funcional perdón, no solapan a nivel funcional, sí ambiental, el reclutamiento sí que muestra que el haya. Bueno, hay diferentes estrategias, tampoco me quiero extender. Entonces, bueno, es una parte del artículo que no he mencionado, pero que por eso estaba también el diseño hecho así. Toda esa aclaración. Gracias. Es que el artículo de seguir ceñiendo más a los aspectos funcionales, entonces esta parte del reclutamiento la decidí excluir la presentación. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra, si en la sala no hay manos levantadas. Adelante.
Hablabas de que el Haya tiene más diversidad funcional. Bueno, no sé cómo lo has bautizado tú, pero estos análisis con una especie de metaanálisis que hacía con la diversidad funcional, salía que el Haya era más diversa que el Melojo. Y me preguntaba cómo crees que cambiarían esas conclusiones si hicieras el mismo análisis en el centro de la distribución del Haya. Por ejemplo, si hicieras el mismo análisis funcional en Hayas de Alemania. ¿Crees que variaría mucho? Pues eso es una idea que tuve también, que le comenté a Quique, pero que no podemos hacer de todo. Pero yo creo que, tomando las muestras de Hayas en Alemania, por ejemplo, creo que sí que se verían algunos cambios. Porque, como he dicho, nuestras poblaciones están en el límite más cálido de la distribución del Haya. Y de hecho, hay muchas investigaciones, muchos estudios, muchos artículos publicados que muestran diferencias en el comportamiento de poblaciones en el margen cálido de su distribución respecto a poblaciones en el núcleo. O sea que yo creo que sí que habría diferencias. Por curiosidad, ¿cómo tomasteis la decisión de centraros en esta población que está tan al límite por motivos de que había mucha investigación previa? Incluimos poblaciones submediterráneas en general, porque es la base del proyecto, y esta de Madrid en concreto porque es una zona submediterránea y además algunos de los autores son de la Universidad Politécnica de Madrid y nos ayudaron con la experimental. Sí. Para los modelos de distribución o de geográficos hemos utilizado el paquete de SPAR. Pero el método que hemos utilizado, que es un buen método para ese paquete, pero que lo que tiene es un montón de métodos que podemos usar dentro, o es un método que desarrollado. Ese método está desarrollado ya. Pasa que esos análisis lo ha hecho nuestro compañero Salva, y yo los he hecho. Lo único que te puedo decir es que en los artículos que estaba revisando para saber lo que estaba haciendo, sí que suelen utilizar este paquete para hacer este tipo de análisis. No sé si análisis similares o variaciones de esto utilizan otros paquetes de idea. Pero sí que se suele utilizar esto para esto no. Porque te muestran una representación gráfica de los nichos en la escala nuclear. El output es bastante así. Muy bien, pues por aquí creo que no tenemos más preguntas. Santi, ¿tú tienes alguna más? No, aquí el chat está calladito. Muy bien, pues entonces creo que podemos ya dar por finalizado el último seminario del año. El siguiente ya será el día 12 de enero. Y nada, muchas gracias de nuevo, Sergio, por venir, por visitarnos en la Universidad de Alicante. Y a todos, pues, que paséis muy felices fiestas y nos vemos en el año nuevo. Hasta pronto.